Sean bienvenidos a la clase de Ecología del Desarrollo Humano, Socialización, Aprendizaje y Subjetividad del Adolescente. Los peores tiempos pueden ser los mejores, y si piensas con energía positiva, los puedes cambiar. Domenico Dolce. En esta clase seguiremos estudiando la unidad 3, Procesos de Maduración y Desarrollo Humano. El logro de aprendizaje de la unidad diferencia las características biofisiológicas y psicológicas de las fases del desarrollo humano. El contenido de esta clase es el siguiente: fases, subfases y edades del desarrollo humano. El tema fases, subfases y edades del desarrollo humano es un tema que nos va a permitir establecer puntos de referencias en donde veremos el desarrollo de cada ser humano desde el inicio de su vida hasta el final de la misma. Por tal razón, haremos la correlación y comparaciones de las estructuras anatómicas, biológicas, psicológicas y sociales del individuo. Cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, nos referimos a las distintas fases que atraviesa una persona, es decir, desde su concepción hasta su muerte, y a lo largo de las cuales sufre cambios de toda índole, tanto físicos, biológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. Tanto en su cuerpo como en su mente, tiende a desarrollar y a vivir en el contexto en el cual se ubica en el tiempo y en el espacio. Las etapas del desarrollo humano que estudiaremos son la etapa prenatal, etapa de la infancia, etapa de la niñez, etapa de la adolescencia, etapa de la juventud, etapa de la adultez y etapa de la ancianidad. Etapa prenatal. Esta etapa es la primera de la vida humana, denominada así también como fase intrauterina, ya que tiene lugar dentro de la matriz de la madre durante el embarazo. Por lo tanto, es en esta etapa donde se da la fecundación, unión de las células sexuales de los progenitores, y el desarrollo del feto hasta el nacimiento o el parto. Etapa de la infancia. Esta etapa va desde el instante del parto hasta alrededor de los 6 años de edad, cuando se inicia como tal la primera niñez. Al inicio de esta etapa, el individuo es llamado neonato. Tiene una cabeza desproporcionada con respecto a su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Etapa de la niñez. Esta tercera etapa de desarrollo humano coincide con la escolarización del individuo, es decir, su capacidad para el aprendizaje y la convivencia con otros individuos de su edad. Se trata de una etapa clave en la formación de la psique del individuo. Por eso, al niño se le intenta proteger lo más posible de las influencias dañinas que pueden darse alrededor en su contexto o a través de la sociedad. Etapa de la adolescencia. Esta cuarta etapa de la vida humana se inicia al término de la niñez, alrededor de los 12 años, y finaliza con la entrada en la juventud, alrededor de los 20 años. No existe límites precisos para ello, pues varía de acuerdo al individuo. Aquí se toma como inicio claro de la adolescencia la entrada de la pubertad, es decir, la maduración sexual del ser humano. En la etapa de la adolescencia vamos viendo cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Aquí se da en sus cambios corporal la aparición del vello facial en los varones y también la aparición del vello púbico tanto en hombres como mujeres. La diferenciación del cuerpo entre niños y niñas, el engrosamiento de la voz en los varones, también la aparición de los caracteres sexuales secundarios como el crecimiento de las mamas o el alargamiento del pene, el crecimiento acelerado de la talla y de peso, así como la iniciación de la menstruación femenina. También en la etapa de la adolescencia se dan cambios sociales y emocionales, fluctuaciones emocionales frecuentes, aparición del deseo sexual, tendencia a reemplazar el entorno familiar por el de los amigos, formar grupos, formar bandas, etc. Es decir, también se da la tendencia al aislamiento y a rehuir de la realidad que convive el ser humano. Se presenta la vulnerabilidad emocional y la necesidad de una identificación nueva. Etapa de la juventud. Se considera que normalmente la juventud oscila entre los 20 y los 25 años de edad. Si bien estos parámetros no son fijos,
Es una etapa de amplios aprendizajes. Aquí ya se dan estructuras más dinámicas en el crecimiento, en la vida laboral y social, y sobre todo suele ocupar un lugar muy privilegiado el querer desempeñarse totalmente en su vida profesional. Etapa de la adultez. La etapa más prolongada normalmente del desarrollo humano se inicia luego de los 25 años de edad, con el fin de que la juventud se prolonga hasta la entrada de la vejez, es decir, alrededor de los 60 años. Aquí se espera que una persona adulta tenga mayor control emocional y sobre todo una disposición vital que no poseía en las etapas anteriores. Etapa de la ancianidad. Esta última etapa de la vida, que inicia alrededor de los 60 años de edad y se prolonga hasta el fallecimiento, aquí los adultos en esta etapa pasan a denominarse ancianos y suelen hallarse al final de una cadena familiar a la que quieren transmitir sus aprendizajes y enseñanzas vitales. Las enfermedades, dolencias físicas y desinterés por la vida general en pro de los recuerdos del pasado son característicos de esta etapa, ya que es una etapa que se da por terminada y va rumbo al retiro de las actividades humanas. Como siempre, señores estudiantes, es importante sugerir aquellas actividades que nos harán profundizar y alcanzar mejores nuestros aprendizajes. Deben escribir en su portafolio estudiantil las ideas más importantes de la videoconferencia. Además, realizar la lectura analítica que se propone dentro de la información complementaria. La evaluación a desarrollar es realizar un reporte de lectura, el cual consiste en las siguientes actividades. En la clase sincrónica se formarán grupos de 4 o 5 compañeros, se formará cada participante una proposición del tema planteado en la clase. Además, cada participante desarrollará un párrafo de la idea presentada del grupo y luego cada participante tendrá su proposición del tema de la clase. En el caso de que no estés en la clase sincrónica, deberás guiarte con el reporte de lectura que está dado y anexado en la clase 9 como nuestra rúbrica de evaluación. Dejo como siempre en cada clase la información complementaria. También un video para que lo puedas revisar y analizar y poder concluir cada una de las ideas principales del mismo. Las buenas cosas ocurren todos los días, solo nos tenemos que dar cuenta de ellas en el momento oportuno. Hanwell Schaff. Como siempre, si tenemos alguna duda o alguna pregunta, es necesario contactarnos a través del correo institucional o a través del foro del aula virtual.